este quinto espacio abierto para el aprendizaje. Bienvenida, ¿quién está por aquí? María Guadalupe Cortés, bienvenida. Y por aquí también tenemos a Sofía. Buenas noches. Estamos ya prácticamente iniciando esta tercera semana del módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo, en el que vamos a ver otro tema correspondiente a esta unidad. Y tenemos como puntos a tratar qué actividades tenemos esta semana 3, que está un poquito cargada de actividades, pero muy sencillas, no se preocupen. Perdón. Vamos a ver algunos elementos de análisis que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, que son como pasos o elementos de análisis. Vamos a ver qué es el argumento y son dos elementos que consideramos como pasos de análisis muy importantes, es decir, reconocer dentro de un texto literario qué es el argumento y cuáles son los personajes, y obviamente sus características psicológicas que vamos a identificar dentro de una obra literaria. También damos la bienvenida a Wendy. Bienvenida, buenas noches a Sofi y María Guadalupe nuevamente, por si no habían alcanzado a escucharme. Wendy Stephanie. Entonces, vamos a ver también la actividad integradora 5, qué es lo que van a hacer en esta actividad, cómo van a reconocer estos elementos de análisis que decíamos, el argumento, los personajes, sus características y algunas situaciones como si fueran actuales. Las preguntas y comentarios, recuerden que en el momento que les surjan, en ese momento la pueden hacer activando su micrófono, su cámara o a través del chat. Y al final, en las conclusiones, vamos a ver qué aprendimos hoy, qué logramos reconocer como elementos de análisis, aparte de los que ya hemos venido viendo a lo largo de semanas anteriores. Bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, no sin antes recordarles, como siempre, que debemos observar tanto en este espacio como en todos los espacios en los que nos comunicamos a través de dentro de Prepa en Línea C, las normas de la etiqueta. Recuerden que consisten en principios como el ser corteses en nuestra comunicación, siempre saludar mediante un saludo cordial, con todo respeto, dirigirse si, no sé, si se dirigen a alguien en específico, pues mencionar su nombre, ¿de acuerdo? Los mensajes deben ser breves, deben ser claros, concisos, pero completos, es decir, que no dejemos una duda para que estemos comunicándonos, sino de preferencia todos los mensajes completos y correctos. Y al final, pues también una despedida y con los datos precisos, ¿no? Como el grupo, el nombre, la fecha, el nombre de su asesor, etcétera. Y también recuerden siempre conservar dentro de lo que es la comunidad de Prepa en Línea la privacidad de la información que aquí se maneja. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué actividades tenemos en esta semana 3? Y también les pido que revisen en sus recursos de plataforma las formas de evaluar qué actividades, sobre todo para ver cuánto vale cada una. Por ejemplo, la actividad integradora 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, vean, tiene un 7% de porcentaje para su calificación. Por lo tanto, les pido de favor pongan todo su empeño, toda su prioridad en esta actividad integradora 5. Y también participar en su actividad de integradora 6, que es un tipo foro en el que estén o están ya discutiendo el tema sobre literatura actual, como la literatura actual, que es una literatura de emergencia, bueno, una literatura emergente,
y sobre todo, ¿qué es una experiencia estética? ¿Cómo la podemos identificar tanto en el arte como en la literatura? Y de ahí, bueno, tenemos, ya saben, tradicionalmente sus dos actividades formativas que consisten en dos cuestionarios. Les pido que también en el momento que lean sus recursos, en ese momento abóquense a responder estos cuestionarios para que la información la tengan fresca, presente y puedan responder de la mejor manera sus cuestionarios. Y tenemos dos cuestionarios más, digamos, novedosos o nuevos en esta semana, digamos, dentro de lo que es todo el módulo. En esta semana tenemos un cuestionario que es su opinión sobre su asesora virtual, en este caso, su servidora, Guadalupe Trujillo, porque por ahí a veces se equivocan y están calificando a su tutora. Entonces, por ahí deben de distinguir muy bien quién es cada uno de estos agentes educativos que participamos en este espacio, en esta prepa en línea. También tenemos, y ese cuestionario es muy simple, muy sencillo, pero que nos sirve a nosotros para darnos pauta a mejorar, a superar cada vez, a innovar materiales para ustedes, para que tengan el aprendizaje pues logrado de una mejor manera, ¿verdad? También tenemos el cuestionario sobre su módulo 4. Ahí también es opinar cómo están viendo este módulo, cómo les ha resultado, qué tanto han aprendido, si los recursos son suficientes o faltan o son muy, o no son tan específicos, no sé, alguna opinión que nos sirva a nosotros a mejorar cada vez más con actividades innovadoras, con aplicaciones, también que ustedes tengan una mejor manera, a lo mejor hasta divertida de aprendizaje, ¿verdad? Y también recuerden su cuestionario socioemocional, que lo van a llevar con su tutora, y por supuesto el foro Aprendiendo, en el que aquí van a estar ustedes respondiendo o discutiendo o aportando sus ideas sobre cómo relacionan los textos literarios que han leído hasta ahora dentro de este módulo con su propia vida. Es decir, qué encuentran de parecido en cuanto a emociones, a sentimientos, a proyectarse tal vez si alguno de ustedes se ha o ha vivido una experiencia estética, ahora que ya saben que es una experiencia estética, dentro de una obra literaria y que les ha hecho sentir esas emociones, esos imaginarse, incluso estar dentro de la obra como héroes o heroínas o parte de incluso ser el escritor, el autor de esa obra, en el que dijeran, ah, yo agregaría aquí esto, ¿no? Yo pondría esto, yo le daría este final, porque estas emociones me hicieron vivir o revivir una forma de vida que también se relaciona o se parece a mi vida, ¿no? No sé, a veces es sensible, ¿no? A veces es tocar esas fibras sensibles de nuestro ser a través de las obras literarias, pero recuerden que es parte de el objetivo de que un autor escriba una obra literaria, el hacer que el lector pues viva esa experiencia, pero también sea consciente de una realidad, de una problemática social que a veces reflejan dentro de la obra, como por ejemplo el Rey Burgués, ¿se acuerdan? Que ahí nos reflejaba una crítica a la burguesía de su época, ¿verdad? Rubén Darío. También en la canción del oro, también ahí nos hablaba de la diferencia de clases sociales, un problema social muy grave, pero que el autor nos lo expresaba de una manera estética muy bella, ¿verdad? A través de un lenguaje artístico, literario. Entonces, todo ese tipo de emociones que les pueda despertar o les haya despertado algún texto, por favor, compártanlo en el foro Aprendiendo. Entonces, como ven, todas estas actividades, pues sí, parecieran muchas, pero son sencillas, los cuestionarios son breves, que a veces en 5, 10 minutos responden los cuestionarios. Entonces, es importante que, y yo les sugiero en ese orden de prioridad, le pongan atención y puedan realizar
de la mejor manera sus actividades y obtengan por lo mismo un buen promedio, ¿de acuerdo? En su calificación. Bienvenida, Lupita María Guadalupe Ramos, también. Bienvenida, buenas noches. Continuamos. Si hay alguna duda, por favor, hasta ahorita, eh, por favor, levantando la mano o activando su micrófono. Mientras, vamos a pasar al tema del argumento. ¿Qué es el argumento? Recuerden que dentro de los elementos de análisis o las formas de hacer un análisis literario que hacemos primero a través de una lectura exploratoria en la que observamos cómo está estructurado el texto, ¿verdad? Es decir, cuando abrimos un texto, por ejemplo, digital, pues estamos ahí observando el soporte, ¿no? El soporte es digital. O cuando leemos un libro, el soporte es un texto impreso, ¿no? Un libro impreso. Después observamos el título de la obra, ¿no? Es lo primero que nos llama la atención. El nombre del autor lo identificamos y también tratamos de indagar a qué género literario pertenece, es decir, ¿será un cuento, será una novela, será una obra de teatro, un poema? ¿De qué se trata, no? Y indagamos también cómo está escrito, si en verso o en prosa, en qué idioma. eh, Vemos, pasamos a veces rápido las páginas para ver qué tanta extensión tiene y más o menos ver qué información contiene para ir identificando. Incluso nos hacemos una hipótesis, ¿no? ¿De qué tratará el texto? Nos preguntamos. Sí, ya sabemos que es un poema y que es de Sor Juana Inés, por ejemplo, pero ¿de qué tratará? O sea, nos hacemos esa pregunta así, no tan explícita, pero como que nos intriga saber de qué trata, ¿no? Entonces, todos esos son pasos de análisis o elementos de análisis que vamos realizando a través de una lectura exploratoria y de alguna manera tiene que ver con la forma, es decir, qué eligió, qué recursos utilizó el autor para realizar esta obra, por ejemplo, una obra de teatro como Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje utilizó, etcétera? Y después, cuando ya leemos toda la obra, ahí estaríamos entonces haciendo una lectura analítica, como su nombre lo dice. Acuérdense que analizar es identificar de qué partes está constituida una obra literaria. Ese es un análisis literario. O en el caso de un análisis biológico, ¿no? Por decir un análisis clínico, ahí nos toman una muestra de sangre o de orina para identificar qué elementos tiene, ¿no? Qué sustancias contiene esta muestra. En este caso, un análisis literario lo hacemos a través de una lectura analítica en el que ya nos introducimos al fondo de la obra, es decir, el contenido, indagar qué pensamientos o sentimientos o ideas nos está expresando el autor y con qué elementos. Es decir, el argumento, el tema, que muchas veces desde el título ya más o menos nos damos una idea de qué trata la obra, ¿no? Desde el título nos damos una idea del tema, eh, y cuando ya leemos más toda la obra, digamos, ya tenemos idea de quiénes son los personajes, qué acciones realizan dentro de la obra, en qué escenario, en qué tiempo inicia la obra, etcétera. Todos esos elementos de análisis, esas son las partes que constituyen el fondo de la obra. Entonces ya podemos reconocer una problemática social que está reflejando el autor, cuál es la intención del autor, ¿verdad? La intención comunicativa del autor, perdón, a través de su obra. Entonces, dentro de esos elementos está el argumento. Es un tema muy importante porque a través del argumento podemos de alguna manera ahí identificar eh, de qué trata la obra, quiénes son los personajes, cuáles son las acciones, de manera breve
sin detalles, pero de manera completa, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en la primera semana ustedes realizaron este análisis de estos elementos en 3 obras literarias, correspondiente a cada género, ¿no? Poesía, o lírico, narrativo y dramático. Y entonces ahí ustedes pudieron expresar el argumento de cada una de estas obras. En este caso van a hacer ustedes un argumento de una comedia que se llama Las nubes de Aristófanes. Y también acuérdense siempre de relacionar, vincular el contexto, que también es otro elemento de análisis y que realizamos a través de una investigación en Internet, ¿verdad? Ahí acudimos a las fuentes donde nos hablan del momento en que fue escrita la obra, qué pasaba en ese momento, en aquellas circunstancias que rodean al autor, por ejemplo, hechos políticos, sociales, históricos, culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Todas esas circunstancias que hacen impactar al autor de tal forma que le hace escribir de cierta forma. Entonces, cuando tenemos ya ese contexto, podemos todavía mejorar nuestro análisis y comprender e interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor. Entonces, el argumento es un elemento muy, muy importante eh, y que nos da también el dato de a qué época se está refiriendo la obra. Entonces, hemos ido leyendo en semanas anteriores textos del siglo XVII, de Sor Juana Inés, al siglo XIX, de Rubén Darío, pasamos al siglo XIX con Frankenstein, y al siglo XX con Leonora Carrington, ¿verdad? Cuando leímos La debutante, donde ya conocimos otros elementos que contienen las obras literarias, como la ficción, el sentido de vida, los movimientos literarios que también forman parte el, de un análisis de una obra literaria, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a regresar al siglo V. Imagínense, todavía mucho más atrás, muchos siglos atrás, digamos, estamos en el siglo XXI. Imagínense cuántos siglos retrocedemos para leer literatura clásica, ¿no? Literatura griega, en el que vamos, en esta obra, hablando específicamente de la comedia Las nubes, del autor Aristófanes. También sería interesante que investiguen el contexto del autor. ¿Quién era Aristófanes? Que, que también era considerado el padre de la comedia o comediógrafo, porque él escribió infinidad de obras que tienen que ver con la comedia. ¿Y qué es una comedia? Pues una obra de teatro, pero que contiene elementos de humor, eh, humorísticos, ¿no? Que causan risa, que causan diversión al momento de leer la obra. Entonces, en esta obra ustedes van a reconocer el argumento. Pero vamos a poner un ejemplo, decíamos que es la trama o conocer la historia de la obra de manera completa, sin tantos detalles. Vamos a poner un ejemplo de Romeo y Julieta. Es una obra que ustedes, tal vez si no la han leído, pero han visto películas o han visto series o tal vez lo leyeron en secundaria, en algún momento de su vida, en el que ustedes van a poder reconocer de alguna manera a estos personajes y en qué consiste el argumento de esta obra. Nada más déjenme ver si hay preguntas. Dice Sofi, mi nombre es Sofía Ramírez. Gracias, bienvenida. Dice Mari, Lupita, yo ya realicé mis 2 cuestionarios de evaluación. Qué bueno, muchas gracias, porque también aprovecho para comentarles, si no responden estos 2 cuestionarios, tanto el de su asesora como de su módulo, no se va a aperturar los recursos de plataforma de la semana 4.
hasta que contesten esos cuestionarios, que pues obviamente son obligatorios, digamos, ya van a poder abrir la plataforma para estos recursos. Entonces es importante que no se les olvide, no se les pase, no lo dejen a última hora y que se les olvide, porque también al cerrarse la semana, ¿no? Al cierre de la semana el domingo, pues se cierra y ya no se va a poder contestar, sino hasta que se pusieran de acuerdo con su tutora para que les dé la posibilidad de abrir esa plataforma. Entonces, no se les pase, por favor, poder responder estos cuestionarios. Gracias, Lupita. Y Lupita Ramos dice, tengo una duda en la actividad integradora 5, en la pregunta donde dice, ¿qué situación graciosa o divertida hay en la historia? ¿Tiene que ser nomás de los capítulos que se descargan o de la historia completa? Aquí les voy a dar la opción de, bueno, la instrucción les dice que hasta la página 22 del capítulo, hasta la página 22 de toda la obra, pueden hacer su análisis. O bien, en la semblanza, porque primero van a leer la semblanza, donde explica toda la obra, ahí sí explica hasta al final de la obra, ¿no? Incluso viene el argumento, prácticamente viene ahí, donde hasta el momento en que Sócrates, uno de los personajes, no, Estrepsiades, va y quema el caviladero con todos los discípulos adentro. Hasta ahí termina la obra. O si ustedes eligen hacer su análisis hasta la página 22, donde Estrepsiades discute con Sócrates una serie de situaciones, hasta ahí también es válido, ¿de acuerdo? Porque la instrucción en efecto es hasta la página 22. Entonces, eh, ahí sería, Lupita, considerar esas situaciones graciosas hasta la página 22, ¿de acuerdo? O bien pueden considerar el argumento que viene en la reseña, en la semblanza, y ahí pueden de alguna manera considerar toda la obra, ¿no? Espero que haya quedado completa, digo, respondida a tu pregunta. Y mientras continuamos en que el argumento de Romeo y Julieta, aquí qué bueno, gracias, nos comenta la obra que la historia cuenta la historia de dos jóvenes que a pesar de la oposición de sus familiares, de ambos, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que ser separados. ¿Sí recuerdan esa parte, no? O sea, en general, de manera amplia, de manera general, esa obra es muy amplia, tiene muchas páginas, sin embargo, vean cómo en pocas líneas explicamos de qué trata toda la obra, ¿no? Sin detalles, pero sabemos claramente que por qué los jóvenes decidieron suicidarse a pesar de que se amaban. Bueno, pues por problemas familiares, ¿no? Entonces, este argumento, obviamente ustedes lo expresan, lo explican con sus palabras, ¿no? En este caso van a leer Las nubes y van a explicar de qué trata la obra. Y de hecho, en la semblanza que van a leer primero, ahí viene prácticamente el argumento, ¿no? Ahora, hay varios temas, obviamente, que se tratan ahí, pero en general, en sí, la historia, ¿qué es lo que van a tomar ahí como trama de la historia? Las acciones básicas o relevantes de los personajes, ¿no? Que acuérdense que una obra literaria en su estructura está conformada por una introducción en la que se plantea un conflicto o un problema a resolver. En el desarrollo, pues ya los personajes realizan varias acciones para ir
resolviendo ese conflicto, para ir destrabando ese nudo que se va haciendo y que se va creando como más y más y más suspenso, ¿no? Como en las películas de terror, y llega un momento en un clímax donde ya la historia requiere una descarga emocional, es decir, un final, un desenlace, y entonces hay otras acciones que realizan los personajes para llevar a cabo el desenlace, en que termina la obra. Entonces, en este caso, ustedes así van a narrar su argumento de las nubes de manera que narren en específico cuáles son el conflicto a resolver entre los dos o los tres personajes principales, digamos, que son los que en ellos recae más el conflicto a resolver, y obviamente que está cubierto o lleno de varias situaciones sociales que vamos a identificar también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos hasta ahí bien, ¿verdad? Sí se entiende cuál es el argumento, cómo lo vamos a identificar dentro. Este es un ejemplo de Romeo y Julieta, pero nosotros lo vamos a hacer dentro de la obra de las nubes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, considerando otro elemento muy importante dentro de las obras literarias, son los personajes. Y en este caso, como es una obra de teatro, acuérdense siempre cómo identificamos una obra de teatro, porque inmediatamente vienen los personajes en primera página, digamos, aparecen los nombres de los personajes y las funciones que realizan dentro de la obra. Y aparte viene una anotación o acotación, es decir, un aviso de qué es lo que vamos a presenciar en la escena eh, presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las nubes, ahí dice que estaba una habitación donde Strepsiades está observando a su hijo, Filipides, que está durmiendo y roncando como si nada le preocupara. Y entonces ahí termina la acotación. Entonces ya nos damos una idea como espectadores de que nos imaginamos esa escena con una recámara, una cama y un hijo ahí durmiendo, ¿no? Y ya empieza la obra con los diálogos de los personajes, y cada personaje tiene su nombre y su diálogo. Esa es una manera de identificar siempre que se trata de una obra de teatro. Entonces, los personajes, por supuesto, que en este caso van a mencionar ustedes los principales. Hay varios personajes, pero es importante que mencionen por lo menos los más importantes, ¿no? En este caso, obviamente, en la obra de Romeo, pues son Romeo, Julieta y las dos familias que son rivales, es decir, los papás de Romeo y los papás de Julieta. Entonces vean cómo se describe, ¿no? Romeo, pues es el protagonista, es heredero único de la familia Montesco. Esa es su principal función dentro de la obra. Julieta también es protagonista porque acuérdense que son la pareja que se unen, se casan, y que sobre ellos gira todo el conflicto de la obra. Es única heredera de la familia Capuleto. Por supuesto están los padres de Romeo, que son la familia Montesco, y los padres de Julieta, que son la familia Capuleto. Y el pretendiente de Julieta, que también era importante en su momento, París, y también por ahí Rosalinda, que era también la novia de Romeo. Pero bueno, de los más importantes, pues obviamente Romeo, Julieta y los padres de ambos, o la familia de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran rivales y porque una familia era rica y la otra era pobre. De ahí empiezan la, esa, esa, ese problema, ese conflicto, ¿no? Por las clases sociales. Entonces, vean, ya para mencionar las características psicológicas, ¿cómo las vamos a identificar? Y no necesitamos ser psicólogos o ser grandes conocedores de la psicología para ir identificando esos elementos de personalidad de cada personaje. La misma obra nos lo va diciendo,
de acuerdo al comportamiento, las acciones que realizan dentro de la obra. Por ejemplo, Romeo, se dice que es el amante romántico por excelencia. Es capaz de morir por su amada, puesto que no puede vivir sin ella. Y eso fácilmente lo identificamos en los primeros versos, ¿no? Y sabemos, o en las primeras acciones de Romeo, de cómo conoce a Julieta, inmediatamente es un amor a primera vista, ¿no? Otra característica de Romeo es que pertenece a una familia con dinero. Eso es como que el elemento clave dentro del personaje de Romeo. Obviamente la que no tiene dinero pues es Julieta, bueno, su familia. Y otra característica menciona que al comienzo de la obra Romeo está enamorado de Rosalinda, hasta que conoce a Julieta en un baile al que acude de manera secreta con Mercurio y Benvolio, que eran su mejor amigo y su amigo respectivamente de Romeo. Es como se da ese clic, ese enamoramiento entre Romeo y Julieta, y obviamente deja a Rosalinda. Entonces, estas características de Romeo las deducimos, ¿no? No es que diga la obra, Romeo era un amante por excelencia, no. Nosotros lo deducimos, lo inferimos por las acciones que realiza Romeo, ¿de acuerdo? Así ustedes, de acuerdo a lo que hacen los personajes de las nubes, es donde ustedes van a ir interpretando, infiriendo cuáles son sus características psicológicas de acuerdo a su comportamiento dentro de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, Julieta, por su lado, era una bella dama, hija de los Capuleto, se enamora y se casa en secreto con Romeo, y para no ser obligada a casarse posteriormente con el conde París, porque acuérdense, en aquel contexto, estamos hablando de la época del el oscurantismo allá en Europa, donde los padres eh, convenían los matrimonios entre los hijos y las hijas, ellos decidían con quién casar a sus hijos, a sus hijas, y pues obviamente siendo mujeres, pues tampoco tenían voz ni voto para decidir con quién casarse. ¿A alguien les parece parecido este contexto a la obra, a una de las obras que leímos, de, de donde la mujer no tenía derechos, pero ni para enamorarse de quien, a lo mejor sí enamorarse, pero no casarse con quien ella quisiera, ¿no? Entonces, pues obviamente que los padres la iban a casar con París, pero ella pues conoce a Romeo, se enamora y se transforma, fíjense, era sumisa y dócil, pero luego es capaz de engañar a sus padres con tal de estar con su enamorado. Vean cómo se va transformando Julieta. Y tan es así, tan enamorada está, que al ver a Romeo muerto, no soporta el dolor y decide suicidarse. Entonces vean cómo vamos, de acuerdo a su comportamiento dentro de la obra, dentro de las acciones, vamos infiriendo, deduciendo cómo son los personajes psicológicamente hablando, es decir, cómo se comportan, cómo piensan, cómo cambian sus personalidades dentro de la misma obra. Claro, en la historia, pues de acuerdo al tiempo, pues se va dando, ¿no? A lo mejor meses, a lo mejor años, no sabemos, hay que leer la obra para deducir también el tiempo, en qué tiempo se hizo esa transformación de los personajes. Entonces sí va quedando claro cómo vamos a ir reconociendo los personajes y cómo podemos mencionar o describir sus características psicológicas. Me asomo a ver si hay algún comentario. ¿Todo bien? Bien, gracias. Ok, perfecto. Todo claro. Bien. El parecido que encontramos, les decía, les preguntaba del reconocer esa característica de cuando las familias convenían los matrimonios entre hijos e hijas,
Pues es en la época del siglo XVII con Sor Juana Inés, ¿se recuerdan? Vean cómo del siglo V, que es cuando se escribió la obra de Las nubes, al siglo XVII, ¿cuántos años pasaron? Y sin embargo todavía existía esa norma o esa costumbre de casar, de que los padres decidían con quién casar a sus hijos, ¿no? Entonces vean cómo sí tiene mucho que ver el contexto para ir viendo cómo el comportamiento de las sociedades se va pareciendo, ¿no? Llega un momento que sí cambia el contexto, pero la situación pareciera la misma. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo que van a tratar de hacer en su actividad integradora 5. Recuerden que a lo largo del módulo han revisado precisamente esa estrecha relación entre el autor, sus obras y el mundo en el que vive el autor. Los textos literarios clásicos contienen mensajes que continúan vigentes, con independencia del contexto. Claro, el contexto ya no es el mismo, obviamente, pues retratan situaciones humanas universales. ¿Qué situaciones? Como el amor, la pasión, la crítica social o elementos lúdicos. Es decir, esos elementos de juego, de humor, de chiste, ¿no? De, de hacernos reír. Entonces, esto posibilita reinterpretar en otros contextos sin que pierdan su esencia. ¿Qué es lo que vamos a reinterpretar? Esos temas sociales, esas preocupaciones que muestran los autores en sus obras. Repetimos, como el amor, la pasión, la crítica social o los elementos lúdicos. Entonces vamos a intentar reconocer dentro de la comedia Las nubes esas situaciones sociales, políticas, históricas, educativas, religiosas o de todo tipo que se pueden reinterpretar hoy o reconocer hoy con independencia del contexto. Es decir, ya no es lo mismo, ¿no? Aquella situación de aquel siglo V, cuando, por ejemplo, menciona dentro de la obra, uno de los personajes, Sócrates, habla de Zeus, de un dios mitológico, un dios en los que creían los griegos en aquel entonces. Hoy en nuestra actualidad, en nuestro entorno, en nuestro contexto, pues ya no creemos en esos seres mitológicos, ¿no? Sino ahora creemos en un Dios que todo lo creó, pero que no lo conocemos, ¿no? Un Dios que tiene diferentes nombres dependiendo de la religión, es decir, hay varias religiones, pero manejan un solo Dios, ¿no? Y diferentes nombres, pero incluso un Dios y es hombre, ¿no? Masculino. Entonces, las religiones pues hablan de lo mismo, pero de diferente forma, ¿no? A diferencia del contexto griego, donde los griegos pues creían en varios dioses, eran politeístas, tenían muchos, muchos dioses. Nosotros en la actualidad creemos en un solo Dios, ¿no? Entonces vean cómo el contexto sí cambia, pero las situaciones, cómo se hacían las críticas sociales, con qué elementos, por qué se hacían, etcétera, como que es parecido, ¿no? Entonces, esas situaciones son lo que ustedes van a identificar, a fin de que identifiquen elementos actuales que pueden encontrarse todavía en textos clásicos. Entonces, con esta actividad ustedes van a practicar sus habilidades orales y escritas para narrar un cuento en el que van a situar la comedia de Aristófanes Las nubes, pero en un contexto actual. Es decir, ustedes se van a colocar como escritores o escritoras de una obra del cual ustedes van a elegir los recursos, la forma, el fondo, el género, etcétera. Ustedes van a elegir, van a elaborar un cuento, que es lo más factible, ¿no?
de esta comedia, que acuérdense que es una obra de teatro, pero como contiene elementos lúdicos de risa, pues es el subgénero de comedia, como la que leímos en La Verdad Sospechosa. Recuerdan que también era una obra de teatro, pero como contiene elementos lúdicos de risa, de humor, de ridiculeces que hacen los personajes, pues entonces nos provocan risa y por eso es una comedia, ¿de acuerdo? Entonces, esta comedia de las nubes ustedes la van a convertir a un cuento, pero la van a sacar de ese contexto griego, la situación que ustedes quieran narrar, y la van a colocar en un contexto actual. Es decir, van a hacer una adaptación. Como las películas, recuerdan que, por ejemplo, El Rey León es una obra que se presenta en diversas versiones, ¿no? En caricatura y después con animales reales y el contexto cambia, pero la situación sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, la historia narra, el argumento narra la historia de un cachorrito, ¿no? Que vive la situación del asesinato de su padre y después él huye porque se siente culpable, pero al retorno se convierte en rey y reclama su reino, ¿no? Ese es, digamos, el argumento, pero cambia la situación, cambia el contexto, ¿no? Para empezar, ya no son caricaturas, ahora son animales reales. Otro ejemplo sería Tarzán, ¿no? ¿Recuerdan la película que también se presenta en caricatura y después con seres reales, con personas reales? Es otro el contexto, otra la versión, más bien la misma versión, pero en otro contexto, en otros elementos, por eso se le llama adaptación. Entonces, es más o menos lo que ustedes van a hacer con la comedia Las Nubes, lo van a adaptar a un contexto actual. Es decir, si antes decíamos, en la obra habla de una situación, en el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Que también es ha habido versiones también de la obra a la película, en diferentes versiones también, incluso la más actual o de las más recientes, no sé si recuerden o la han visto, de Romeo y Julieta con un personaje, con un actor, perdón, Leonardo DiCaprio, que ya no es el personaje así espadachín, donde antes se resolvían los problemas con duelos y espadas y capas y se mataban entre familias, ¿no? Sino ya es la versión de un ejecutivo que trabajaba en una empresa, en un emporio, en un edificio alto con moderno y todo, ¿no? El contexto cambia, pero los personajes, el argumento sigue siendo el mismo. Entonces ustedes van a hacer eso, van a identificar ciertas situaciones que ustedes se encuentren de parecido hoy, que ustedes identifiquen y digan, ah, esta situación que pasaba en la época griega, lo seguimos haciendo hoy, lo seguimos viendo hoy. Claro, ya no el mismo contexto, es decir, si en la obra hablan de un caviladero o un pensatorio de Sócrates, bueno, vamos ahora adaptarlo. ¿Qué sería hoy parecido a un pensatorio o a un caviladero? Si ahí en la obra de Las Nubes narra que era un lugar donde asistían los jóvenes a aprender un argumento bueno y un argumento malo, bueno, hoy qué parecería a lo mejor una universidad donde se enseña derecho, ¿no? Con argumentos válidos, legales, para defender un caso, una situación. Es parecido, ¿no? Bueno, a mí me suena así como que el caviladero hoy sería una universidad o una escuela de derecho donde los jóvenes aprenden eh, las leyes para manejarlas, ya sea a su manera, bueno, para bien o para a favor o en contra, ¿no? Para defender a sus clientes. Entonces,
algo así, ¿no? Van a ir adaptando a su época actual. ¿Qué se parecería? Si Sócrates era considerado un sofista, también es importante, Sócrates fue un personaje real en la época griega, era un filósofo, un personaje muy importante que aportó mucho a la educación. Incluso hay frases célebres de él que incluso les voy a ir compartiendo en sus retroalimentaciones, que son frases de Sócrates, pero en la vida real era súper archienemigo de Aristófanes. Entonces Aristófanes utiliza al personaje real, al filósofo real, Sócrates, y como no lo quiere, pues lo trata de ridiculizar dentro de la obra, ¿no? Presentándolo como un sofista. También hay que investigar qué es un sofista. Creo que por acá lo tengo, permítanme. Investigar qué es un sofista, ajá, procede del vocablo latino sofista, aunque su origen etimológico, o sea, más allá, en la lengua griega, se conoce como sofista al experto en retórica. En la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Con el paso del tiempo se va deformando digamos, este oficio o esta actividad en el que a los sofistas se les conoce ya como una persona que se dedica a estafar, a engañar a la gente a través de utilizar la retórica o el argumento para estafarlos, para engañarlos. Y entonces se va deformando esa palabra. Pero antes eran los sofistas, por supuesto, como maestros, ¿no?, de la retórica, que enseñaban, en efecto, a argumentar, a expresarse con propiedad, ¿no? A saber defenderse a través del uso o del buen uso de las palabras, de la retórica. Entonces, les decía, en la obra Aristófanes trata el tema de los sofistas, precisamente hablando del argumento bueno, el argumento malo, a través de las nubes, que son representadas por mujeres que ofrecen consejos y asesorías, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos que en nuestro contexto actual ya no hablamos de nubes, ya no hablamos de discípulos, ¿no? ¿Qué sería hoy lo referente a un discípulo? ¿A qué le diríamos o qué le llamaríamos hoy discípulo? Que también tiene en la época de Cristo, ¿no? Sus discípulos eran sus aprendices, digamos, a los que les enseñaba la palabra para que anduvieran divulgando en toda la población. Entonces, hoy en nuestra actualidad, ¿qué sería discípulo? Y así ustedes van a ir identificando, comparando, encontrando referentes esos, de ese contexto a lo actual para ir identificando esa parte, ese argumento de la obra en el que ustedes van a tomar para hacer un cuento actual, pero con el argumento de las nubes. Algo así como lo que hicieron con el perro y el cocodrilo, ¿recuerdan? En el que primero narraron de una forma con un lenguaje común, pero la misma historia, y después lo convirtieron a un lenguaje literario, ¿no?, más formal, más estructurado, ya agregando elementos literarios como las metáforas y sinónimos, lenguaje connotativo y todo eso, para crear una obra con el mismo argumento, pero ahora expresado de diferente manera. Entonces, ahora van a hacer lo mismo, pero independientemente de la forma del lenguaje de literario que utilicen, etcétera, la situación que van a narrar es la que van a tomar como hilo conductor, acuérdense, para estructurar un cuento. Un cuento debe llevar toda la estructura de toda obra, que es, repito, en la introducción, donde se plantea un conflicto. Después, un desarrollo en el que van a narrar varias acciones que realizan los personajes y al final viene la conclusión
o el desenlace en el que se da un final, ya sea para bien o para mal. Algunas historias incluso lo dejan así como un final abierto, ¿no? Es decir, que el espectador o los lectores, pues le demos el final que queramos, ¿no? Pero sí da esa pauta, esa entrada a que uno le dé un buen final o el final que uno considere, eh, que, pero sí viene estructurada de manera completa la, la obra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿De acuerdo a las instrucciones? Bueno, hablarles rápidamente de por qué hablamos de literatura clásica. Bueno, es el conjunto de obras escritas en griego y latín durante la Edad Antigua. Comprende desde textos atribuidos a Homero, acuérdense de las primeras obras que seguramente ustedes habrán leído en la secundaria, a Homero en el siglo octavo antes de Cristo, hasta obras escritas por autores romanos desde Cristo. ¿Por qué otra cosa se les considera clásicas? Porque son obras que permanecen a través de los años y que cuando las leemos pareciera que estamos leyendo algo actual y algo que tiene vigencia, ¿no? Todavía esas situaciones, repito, independientemente del contexto, el contexto obviamente que sí cambia, pero las situaciones pareciera que son las mismas, ¿no? Por eso a veces sucede o se podría aplicar el dicho de el que no conoce su historia está condenado a repetir la misma historia, ¿no? Por eso vamos a identificar esas situaciones en las que vamos a reconocer esos elementos que vamos a decir, híjole, pareciera que no hemos aprendido nada y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Que esas sociedades de aquel tiempo, ¿cómo lo seguimos hoy en nuestro contexto realizando, cumpliendo o haciendo esas acciones de la misma manera? Bien, entonces, características de un texto literario. Todos los textos literarios comparten o deben cumplir los mismos requisitos para hacerlo. Bien, porque eso corresponde a contestar una pregunta de qué es un contexto, de qué es un texto literario. Ya hemos visto al inicio de las semanas que tiene que ver con la palabra litera, que significa letra, y la literatura es el arte de expresar palabras o mensajes de manera verbal o escrita, pero de manera artística, ¿no? Que contiene un cierto lenguaje. Y obviamente que al escribirlo, pues se convierte en un texto literario, cuya función poética es dar esa creatividad, esa expresión. Acuérdense siempre de hacerlo estético, de hacerlo bello, que al lector lo conmueva, lo distraiga, lo divierta, lo haga consciente de una realidad. Ese es el, el objetivo de esta función poética dentro de un texto literario. También debe contener el subjetivismo, es decir, la marca del autor en el texto es algo importante, su impronta, su estilo, su forma de ser, ¿no? Por ejemplo, lo han venido ustedes identificando en cada uno de los autores que han venido leyendo cómo escriben ellos y al compararlo, al vincularlo con su contexto, por supuesto que entienden muy bien por qué escriben de esa manera, ¿no? Entonces, este subjetivismo debe reflejar precisamente la perspectiva personal del autor y es lo que ustedes van a plantear dentro de su texto literario que realicen con el argumento de las nubes. Van ustedes a reflejar su propio estilo, su propia forma de ver esta realidad y lo van a ustedes a explicar con sus palabras, pero utilizando un lenguaje, un estilo, utilizando también la ficcionalidad. Acuérdense que ya vimos cómo se dan esos elementos
ficticios que son una construcción del autor, pero con elementos tanto de la realidad como creados con la imaginación, con un lenguaje, crear esas realidades que salen de lo, valga la redundancia, de lo real, ¿verdad? Bien, ya saben que los textos literarios se clasifican en narrativos, dramáticos y líricos, ¿verdad? Bien, entonces, dentro de su actividad, acuérdense que son las instrucciones, dicen primero, van a leer las semblanzas, después de la página 1 a la 22, van a identificar el argumento, van a identificar y describirlo, claro, con sus palabras, van a describir o a mencionar a los personajes principales, cuáles son sus características, van a investigar o a mencionar algunos hechos lúdicos, casi toda la obra lo tiene. También deben considerar, miren, a lo mejor, hablando de la experiencia estética, a lo mejor ustedes digan, no, es que a mí no me parece divertido, me parece más bien escatológico lo que habla Strepsiades a través de su obra, de sus diálogos, ¿no? Bueno, pero hay que considerar el contexto, hay que siempre ubicarnos cómo eran los griegos, cómo era la sociedad griega en aquel momento. Por lo tanto, para ellos, pues por supuesto que eran divertidas todas estas escenas que se narran en la obra. Pero por supuesto que hay obras, hay hechos lúdicos que sí podemos hoy reconocer y que hoy, pues, por supuesto que nos causan risa. Pero también deben precisamente reflexionar y analizar si logramos aprender a pesar de reír, a pesar de divertirnos, podemos aprender, podemos lograr ese aprendizaje. Es una reflexión. Si de pronto no tienen idea, bueno, acuérdense siempre acudir al internet para investigar, por ejemplo, qué tan importante es lo lúdico dentro de la enseñanza, aprendizaje, y les va a dar pauta para tener más información y poder responder esta pregunta. También otro elemento importante que van a investigar, o más bien a reconocer dentro de la obra, precisamente esas situaciones sociales o históricas, o hablando también del educativo y de cómo eran también las críticas sociales que se hacían en aquel entonces, actualmente, cómo se realizan, qué situaciones identifican en la historia, en la obra, que se presentan en la actualidad. Ahí está el punto en el que ustedes de ahí van a partir para elaborar su historia. Ahora, esta obra que ustedes van a escribir, este cuento, primero lo van a narrar de manera oral, sin escribirlo todavía. Es decir, cuando ustedes lo lean y les empiece a dar ideas, a reconocer esas situaciones y decir, ah, sí, por supuesto. Yo, perdón, yo reconozco estas características de estos personajes en mi actualidad. De hecho, tengo un tío, ¿no? Que se parece a Strepsiades, porque mi primo también era un chico así que entregó al papá y el papá se fue a la ruina y bueno, pero mi tío pues era maestro, ¿no? Y mi primo pues mm, de los que antes les decían ni, ¿no? Ni estudiaba ni trabajaba y solamente era un junior que se dedicaba a gastar y a hacer endeudar al papá, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a imaginarlo, empiezan a narrar con sus palabras en ese momento, o sea, ustedes lo van a imaginar y lo van a narrar esa historia que encuentran de parecido en la actualidad, que se parece a la historia de las nubes, y lo van a narrar, lo van a grabar, y esa grabación la van a subir a la nube y van a generar el enlace que tenga el permiso correcto, el permiso de quien tenga la liga lo pueda abrir para que yo lo pueda abrir, ¿de acuerdo? Y ese enlace lo van a colocar en el recuadro de su documento de Word. Y de ahí, bueno, ya que lo narraron, lo grabaron, lo compartieron,
Incluso sí lo pueden ensayar, lo pueden expresar varias veces hasta que quede la grabación como ustedes quieran, pero si se equivocan, al final no hay problema. Precisamente esa es la experiencia que deben vivir, de narrar un cuento, una adaptación del argumento de las nubes a un cuento actual basado en una situación parecida a nuestro contexto actual y aunque se equivoquen por decir, está narrando. Y entonces mi tío se casó con una mujer que se llamaba Gloria, no, perdón, Claudia, y no importa que ahí hubo cierto equivocación, no importa porque se supone que lo está narrando, se lo está ocurriendo en ese momento, o ya lo ensayaron, pero aún así se equivocan, no importa. Pero ese ensayo debe ser oral, es decir, no se vale escribirlo previamente, lo deben narrar de forma oral como se les ocurra en ese momento. Y ya después que compartieron el enlace, ahora sí, ese mismo cuento que narraron, ahora sí lo van a escribir ya con mejoras, corregido, aumentado, mejorado, como ustedes quieran, el mismo cuento que narraron, pero ahora sí corregido. ¿Por qué corregido y aumentado y mejorado y todo? Y cuidando los detalles, porque precisamente en las últimas preguntas ustedes van a explicar, van a, a reflexionar y a responder qué es, cómo vivieron esta experiencia entre narrarlo primero de manera oral y después escribirlo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál se les hizo más fácil? ¿Cómo eh, encontraron esas críticas sociales que esa comparación de cómo se hacían antes a cómo se hacen hoy? Incluso hoy motivados o aprovechando las tecnologías, ¿están de acuerdo? ¿Cómo hacemos hoy nuestras críticas incluso a través de las redes sociales? Pero ¿qué criticamos? ¿Qué juzgamos? ¿Qué eh, hablamos dentro de las redes sociales? Y que tenga que ver en comparación con la época griega, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, ¿qué diferencias se encontraron? Esa es la experiencia que deben vivir y que deben narrar. ¿Qué diferencias encontraron entre contar su cuento en audio y a la hora de escribirlo? ¿Cuál de las dos formas les fue más fácil y cuál les gustó más? Al final, ¿qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura? ¿De acuerdo? Entonces, ahí son varias preguntas, por lo tanto, su respuesta, pues sí debe ser mínimo unas 10 líneas, ¿no? Entonces, es importante que con sus palabras expresen cómo vivieron esta experiencia entre narrarlo de manera oral, cómo se la fueron imaginando, y después cómo les fue a la hora de escribir. ¿De acuerdo? Por supuesto que al final de la actividad deben de colocar sus referencias. Por supuesto, también les quiero pedir un favor. A lo mejor algunos les he dicho y a otros no, o no les he comentado en sesiones anteriores, que es importante que coloquen sus datos al inicio de cada actividad o agregar una portada aparte bonita con un diseño bonito, a lo mejor ahora un Sócrates ahí, con su nombre, su grupo, la fecha, como lo que hicieron en la actividad integradora 3, ¿recuerdan? La primera, la portada, una imagen y sus datos. Eso les pido favor que lo hagan en la actividad, o bien al inicio del documento en Word, ahí colocar sus datos, por favor, y sus referencias. Al final, no lo pide la rúbrica, tampoco es motivo de evaluación, pero yo siempre se los pido, pero además sí, sí, ahora que recuerdo, sí se evalúa. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que ahora ya hay esa parte donde dice hacer uso responsable de la información, que implica dar las referencias de la información de dónde la obtuvimos, ¿de acuerdo? Entonces sí se evalúa, ahora que recuerdo, por lo tanto sí es importante que coloquen siempre las referencias, estilo APA, con todos sus, en ese orden, como les he ido comentando, el nombre del apellido del autor, el nombre, el año, entre paréntesis, el nombre de la obra, el sitio
digital donde lo obtuvieron y al final la liga, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna opinión, algún punto hasta ahorita? Déjenme ver. Dice, a ver, más arribita, donde nos quedamos, dice Lupita, ¿podría por favor explicarnos sobre las dos aportaciones del foro? Porque hoy tengo un poco de duda. Ahí tengo un poco de duda. Bueno, sí pensaba darles este punto en la siguiente sesión sobre la actividad integradora 6, pero bueno, explico rápidamente sobre las dos aportaciones del foro de la actividad 6, me imagino que te refieres, porque más bien son 5 aportaciones, ¿no? 5 planteamientos que deben ir respondiendo. Primero, ¿qué es una experiencia estética? ¿Cómo se relaciona con el arte? Y cómo se vincula con la literatura. Digamos que esas 3 preguntas vienen en un solo, en su primer planteamiento, ¿no? ¿Qué es una experiencia estética? Algunos están comentando incluso desde la parte que tiene que ver con la derivación de la estética, que tiene que ver con la filosofía, que se refiere a la belleza, ¿no? Y dónde encontramos esta belleza, en qué tipo de arte, y después cómo se vincula con la literatura. ¿De acuerdo? Ahí sería como un primer planteamiento que debieron haber respondido desde el lunes, martes, segundo planteamiento, hoy miércoles, tercer planteamiento, así. Digo, es la idea para que vayan ustedes pues ya discutiendo, analizando, retroalimentando a sus demás compañeros sobre este tema, ¿no? Y así, cada planteamiento debe ser una participación. Mínimo deben ser 5 porque este, son 5 planteamientos. ¿De acuerdo? El audio, bueno, no sé si quedó respondido, Lupita. Más ampliamente, les pido el favor que lo veamos la siguiente sesión, el viernes, o bien aclaramos un poquito más. Todo tiene que ser, esas aportaciones, por supuesto que tienen mucha respuesta en sus recursos de plataforma. Les he aportado algún material de apoyo en el foro de novedades donde habla de las literaturas emergentes, ¿no? ¿Qué es una literatura emergente? Sí podemos vivir experiencias estéticas a través de este tipo de literaturas aportadas a través de la tecnología, ¿no? Sí, y no recuerdo más que planteamientos, pero bueno, lo ampliamos más o si gustan, continuamos sobre este tema. Mientras voy dando respuesta a... El audio tiene que ser igual al texto que tenemos que escribir o diferente. Igual pero mejorado. O hagan de cuenta, si ustedes narran una historia donde el papá se llamaba así, el papá, bueno, ahí es importante sí respetar los nombres de los personajes, Strepsiades, Filipides, Sócrates, etcétera, eh, pero ya adaptados a la época actual, ¿no? Y una vez que lo narraron, ese mismo cuento lo van a hacer, pero ya escrito. Obviamente mejorando ahora sí la redacción, ¿no? Evitando las muletillas, evitando otra serie de errorcitos y pudiéramos mejorarlo en la redacción, pero es el mismo cuento, ¿de acuerdo? Este, tienen que ser los mismos nombres de los personajes, de preferencia sí. Ya si de plano se les complica mucho y no se ubican, bueno, algo parecido, a lo mejor en lugar de Filipides, a lo mejor es Felipe, ¿no? Algo así.
Sí, sí lo pueden cambiar, no hay problema. Las aportaciones del foro tienen que ser diario la aportación, de preferencia también, para que se genere realmente ese diálogo, se promueva ese diálogo entre ustedes, esa discusión, y que cada uno pueda leer los mensajes diarios que se aportan de cada uno, incluyendo los mensajes que yo les aporto para que reforzar esa retroalimentación con sus compañeros. Sin embargo, sé que muchos tienen actividades, tienen otras situaciones que no les permite ya más tiempo y de preferencia lo hacen ya entre viernes, sábado y domingo. Bueno, no hay problema. Sin embargo, ahí sí ya se rompe un poquito la intención de este foro, que es generar ese diálogo entre ustedes, generar la discusión, retroalimentarse unos a otros y se rompe un poquito, porque por decir, si alguien participó de lunes a viernes y alguien entra el sábado y ya nada más responde sus preguntas, ya no le da tiempo a leer. O sí les da tiempo, pero ya les da pereza porque ya está muy largo los mensajes de todos. Y entonces ya no se generó ese diálogo de responder. Y si uno ya terminó el viernes, pues obvio ya no va a entrar sábado y domingo. Y si ustedes retroalimentan a alguien que ya no entró sábado y domingo, pues ya no va a haber esa o contra retroalimentación, ¿verdad? Entonces se rompe un poquito la, la dinámica. Sin embargo, sí es importante que traten de ingresar a lo largo o varios días a lo largo de la semana. Y si no, bueno, si hubiera la posibilidad de que solamente el domingo pueden hacerlo, bueno, pero recuerden que deben ser 5 participaciones en diferentes mensajes. Es decir, no quieran responder sus 5 planteamientos en un solo mensaje, porque al momento de evaluar, la plataforma solamente me arrojaría una sola aportación, ¿de acuerdo? Entonces, se consideraría una sola aportación. Entonces, debe ser 5 mensajes, aunque sean seguidos, para que se consideren 5 aportaciones. Eso sí queda claro, ¿verdad? Bien. La segunda aportación, me decía Lupita, te refieres al foro, ¿verdad? A la actividad integradora 6. Sí, lo que pasa es que no puedo abrir ve que vienen unos enlaces para poder leer a qué tipo si pertenece a algún tipo de texto. Entonces yo no los puedo abrir, ese es el problema. Ah, ya te entendí. En efecto, tenemos que analizar 2 sitios para verificar si pueden considerarse literarios, ¿verdad? Si te refieres a em, Word Toys y algo de Marino, ¿no? Sí, a eso. Bien, ok, voy a compartirles en el foro novedades el link para que lo puedan abrir. Pero si alguno de ustedes por ahí pudiera compartirle a Lupita el enlace correcto, si a ustedes les abre, perfecto. Si no, yo se los comparto en el foro de novedades, acabando la sesión, para que lo localice bien y se los pueda aportar. Si no, ahorita mismo lo busco y porque yo sí lo abrí, no sé si en general a todos no les abre o nada más a Lupita. Por ahí coméntenme, ¿ustedes ya pudieron abrir World Toys y Bestiario Marino? Son los 2 sitios que van a analizar si pueden considerarse literarios o no. Si no, enseguida se los comparto para que lo puedas abrir correctamente. ¿De acuerdo? Sí, Bien, muchas gracias. ok, otra cosa. Se me fue el dato que tenía que darles. Bueno, respecto a sus preguntas, me parece que ahí van, ¿verdad? Ya respondí a todas. Ujú. Ok. Wendy sí lo pudo abrir. Ok, si nos pudieras compartir el enlace en este chat, de favor.
para que lo pueda lograr, Lupita. Y si no, mientras vamos viendo ya las últimas recomendaciones, lean todos los recursos de plataforma para que puedan responder todos sus cuestionarios. Apliquen estrategias de lectura, acuérdense que ya vimos como skimming, el scanning, eh, y ver información en específico en el Internet, sobre todo con los contextos de autores y de obras. Contesten sus actividades formativas, además de los cuestionarios, acuérdense, socioemocional, sobre su asesor virtual, sobre el módulo 4, sus, y participen en los foros. Por favor, no se les pase ninguna actividad, todos son importantes y todos están vinculados para que ustedes obtengan la información correcta. Eh, al realizar su obra, su cuento, debe contener, acuérdense, la estructura de introducción, desarrollo, clímax y conclusión o desenlace. La grabación de su cuento es como le salga a la primera, sin escribirlo previamente, como lo imaginen. Ya cuando lo escriben, ya lo pueden corregir. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que leen? Porque incluso a veces se oye cómo pasan la hoja, ¿no? Las páginas, que a veces lo tienen hasta escrito. Entonces, en una hoja de cuaderno. Entonces, traten de primero narrarlo y después escribirlo. Pero sobre todo disfruten su actividad, sus actividades, chicos, en general. ¿De acuerdo? No olviden entregar sus actividades con la nomenclatura solicitada. Es decir, aunque el cuento esté escrito o más bien su grabación de su audio, y lo hayan enviado a un drive, la nomenclatura pónganle correcta. No le pongan mi cuento, no, pónganle, acuérdense sus apellidos, su nombre y la clave que es M4S3 AI 5, ¿no? Actividad integradora 5. El link debe tener el permiso correcto, porque si no lo tiene, chicos, es un punto menos, porque a veces ya no da tiempo que ustedes corrijan su link antes del cierre. Bien, preguntas y comentarios, no se queden con dudas y colaboren con alguna información, alguna duda, algún comentario que tengan al respecto. Miren, aquí Wendy ya nos hizo favor de compartir los enlaces. Comprueba, Lupita, si te abre, si no, para descargarlo y compartírselos en el foro de novedades. Sí abre. Perfecto. Entonces ya quedó resuelto ese. Gracias, Wendy, por apoyarnos en este sentido. Y bueno, ya como para ya cerrar, para aquellos que no han participado, coméntenme, y hemos mencionado algunos al inicio de esta sesión, hasta este momento, ¿cuáles son los pasos que has aprendido para analizar un texto literario? ¿Por qué pregunto esto? Miren, es la semana 3 donde estamos viendo ya casi los últimos elementos que podemos encontrar de análisis en un texto literario. Porque en la semana 4, en su proyecto integrador, eh, van ustedes, una de las actividades dentro de su proyecto, a ser ordenar sus pasos del 1 al 30 de sus pasos de análisis o elementos de análisis. Entonces, si son 30 pasos, imagínense, de los pocos que ustedes han aprendido o de los muchos que ya tienen, coméntenos nada más así rápidamente qué elementos o pasos de análisis han aprendido hasta ahora para analizar un texto literario. Mientras voy anotando rápidamente sus nombres como pase de lista. Están las dos Lupitas, ¿verdad?
Wendy, Stephanie y Sofía. Ya van respondiendo, dice Lupita, los pasos para analizar son el inicio, desarrollo. Bueno, el inicio, desarrollo, clímax y desenlace son los elementos de un cuento que contiene una obra. Se refiere a la estructura que debe contener toda obra literaria. ¿De acuerdo? Un inicio, un desarrollo y un desenlace. Eso se refiere más bien, esos pasos son de elaboración de una obra literaria. Sophie dice, para empezar es saber qué tipo de texto es, ajá, a qué rama pertenece, de ahí identificar si es ficción o realidad, ajá. Acuérdense que cuando hablamos de esa ficción y realidad, nos sirve para crear esos mundos posibles a los que nos trasladan los autores. Entonces, el crear mundos posibles es también un paso de análisis. Pasos para analizar un texto literario es leer con atención y acuérdense ahí que serían dos tipos de lectura, ¿verdad? La exploratoria y la analítica. Identificar el contexto, autor, época, tema. Muy bien. Hablar de época sería, en efecto, parte del contexto. El tema, que ya sería un elemento del fondo. El autor sería un elemento de la forma, ¿verdad? Reconocer el género y estructura, en efecto, el género literario y estructura, donde que tendría que ver ahí, Lupita, con lo que mencionas tú de inicio, desarrollo y desenlace, ¿de acuerdo? Entonces, sí, va quedando claro, observar recursos literarios, en efecto, interpretar el mensaje, exacto, dar tu opinión, en efecto. Cuando hacemos ya una opinión, estamos ya haciendo una crítica literaria. Lupita dice el argumento, los elementos claves, conclusiones. Bueno, los elementos del fondo, acuérdense, el tema, el argumento, el, el espacio, el tiempo, los personajes, son elementos del fondo. Y los elementos de la forma sería el nombre del autor, el, el lenguaje en el que está escrito, ¿no? Ya sea un lenguaje formal, un lenguaje común, un lenguaje literario, un lenguaje connotativo, ahí sería qué forma le da, ¿no? El género literario también es parte de la forma, el idioma a veces, o la lengua en el que está escrito, pues una lengua indígena, esa es parte de la forma, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, denle un repaso a sus elementos del fondo y de la forma, porque son también pasos de análisis. Muy bien, perfecto. Pues ahí van, todavía faltan varios, vayan investigando a lo largo de sus recursos o de sus sesiones anteriores en las que hemos ido mencionando cuáles son esos pasos de análisis. Por ejemplo, los elementos lúdicos, los personajes y sus características psicológicas también son elementos de análisis, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Creo que ya me pasé un poco de tiempo. Vamos a cerrar en este momento y damos paso al agradecimiento, al cierre de esta sesión y hacerles la invitación para la próxima sesión, que va a ser el viernes,
Y bueno, aquí quiero